Abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés. Hace un tiempo atrás estuve compartiendo acerca de este libro. Había comentado que este libro fue escrito en los últimos años del rey Salomón, ya haciendo una reflexión, ya haciendo un balance de toda su vida, y no solamente de su comportamiento, sino de todo lo que estaba sucediendo en la sociedad en aquel entonces, todo lo que pasaba con la gente, con las personas, las relaciones entre la gente. Y hay una frase muy recurrente en el libro de Eclesiastés, y que es vanidad de vanidades, ¿sí? Vanidad de vanidades nos está hablando acerca de un esfuerzo en vano, ¿sí? Algunas traducciones lo traducen como querer atrapar el viento, hacer una actividad que quiera atrapar el viento o querer perseguir al viento. Eso es algo que no... Esto es algo que si nosotros lo pensamos, el hecho de tener que atrapar el viento, sabemos que es un esfuerzo en vano, sabemos que nunca lo vamos a lograr. Y hay muchas cosas que Salomón describe acerca del comportamiento humano y que nos habla acerca de que es en vano, ¿sí? Así que yo quiero poder compartirle una segunda parte sobre esto, y quiero que abra su Biblia en el capítulo 4. Salomón continúa con esta observación de la vida debajo del sol. Así la dice él, es la vida debajo del sol. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es la vida debajo del sol? Durante todo el libro usted va a encontrar que es un libro totalmente deprimente, un libro muy triste, pero es lo que refleja la vida debajo del sol. Es lo que refleja la vida, cómo es la vida, sea cristiano, sea inconverso, sea pequeño, sea grande. La vida debajo del sol nunca cambia, siempre es la misma. Y vamos a ver cómo las observaciones del rey Salomón hoy podemos aplicarlo y podemos verlo cómo se replica en la gente, en nuestros compañeros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en el barrio, en la escuela, en el trabajo. Vemos cómo se repite y pareciera un libro que fue escrito ayer. A pesar de los años, el comportamiento humano no ha cambiado. Quizás la tecnología sí, la comunicación, el poder saber lo que pasa al otro lado del mundo, las informaciones, cómo corren muy rápido, sí ha evolucionado. Pero la humanidad sigue siendo la misma, en esencia sigue siendo la misma. Salomón toca varios temas dentro del capítulo 4, y lo primero que habla es acerca de la violencia, ¿sí? Quiero que puedan leer conmigo en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Oramos por esta palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dios de la gloria, Señor, permítenos poder entender, poder comprender, Señor, lo que tú quieres hoy hablar a tu iglesia, Padre. Dios de la gloria, Señor, te pido que en esta hora unjas mis labios, Señor, que ninguna palabra, Señor, que salga de mi propia inteligencia, de mi propia sabiduría, Señor, salgan de mi boca, Señor, sino que cada palabra, Señor, sea guiada por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tenemos como iglesia, Señor, de poder abrir nuestras Biblias, este tiempo que tenemos de poder reunirnos entre hermanos, este tiempo que nosotros hoy tenemos de poder escuchar en libertad tu palabra, Padre. Sabemos que hay un propósito por el cual hoy nosotros hemos sido convocados.
Fuiste tú, Señor, el que nos trajiste, Señor, y sabemos que hay un propósito glorioso en cada uno de nosotros, Padre. Por eso, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor, como iglesia tuya, Señor, nos sometemos, Señor, a la obediencia de tu palabra. Nos sometemos, Señor, a tu palabra, Dios, y permítenos, Señor, poder escuchar con atención, poder entregar nuestro corazón, Señor, y que tú comiences a trabajar en nuestro interior. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Lo primero que está observando Salomón, y volvemos a leer, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. No había consolación, no había consuelo. Salomón lo que está viendo es que la fuerza está en las manos de los opresores, la violencia está en las manos de aquel que es más fuerte. Lo único que están viendo los más fuertes es ver cómo sus víctimas están sufriendo, y lo único que pueden ver los violentados son las lágrimas. Y no solamente eso, sino que también Salomón está viendo que no hay consuelo para esas lágrimas. No hay consuelo para aquella persona que está sufriendo. No solamente la violencia está de parte de los más fuertes, sino que los oprimidos, aquellas personas que están siendo oprimidos, no tienen consuelo, y lo único que pueden experimentar son las lágrimas. Siglos han pasado desde que se escribió este libro y las lágrimas siguen siendo derramadas. Los oprimidos siguen sufriendo violencia. Los siglos han pasado, los años han pasado, y hoy podemos ver la violencia que hay en las calles, la violencia que se puede ver a través de las noticias, las guerras. La violencia hoy está muy presente en cada uno de los hogares incluso. No hace falta ni siquiera ver a través de las pantallas para ver que hay violencia, porque muchos han experimentado la violencia en sus hogares. Quizás en este mismo momento, en este mismo lugar, hay personas que están sufriendo violencia en sus hogares. No necesitan ver en una pantalla, no necesitan ver en los noticieros, porque están viviendo y experimentando la violencia a través de sus hijos, la violencia a través de su esposo, con palabras, la violencia a través de una madre. La violencia se sufre. Y esto es lo que Salomón veía siglos atrás, y es lo que hoy constantemente podemos vivir. Convivimos con ella, con la violencia, se sufre en carne propia. No hay alivio. Debajo del sol, dice la Biblia, no hay ningún alivio, ningún consuelo. No hay nada que nosotros podamos tener, que nosotros podamos ser debajo del sol, que pueda traer consuelo a nuestra alma, que pueda. Hoy escuchaba, antes de venir, las noticias, y escuchaba sobre esta información sobre el expresidente golpeando a quien era su esposa. Y esto fue algo mundialmente conocido, la información corrió, y algo que contaba la esposa o la ex esposa, decía que él le traía, después de cada agresión, le traía collares, le traía, ¿cómo se dice? No es billutería, joyas. Le traía joyas para poder, pero no había nada que pueda opacar esa violencia, las marcas en su rostro, las marcas en su cuerpo. Y muchas veces hay personas que tratan de tapar la violencia con dinero, con cosas. Tratan de tapar la violencia ejercida hacia los hijos con regalos, con salidas, vamos a tomar helado, te voy a comprar esto, pero la violencia continúa y la violencia está ahí y no hay nada que consuele. Ningún material puede borrar las heridas que nosotros tenemos en el alma, en el corazón, lo que hemos podido sufrir. Y esto Salomón lo está diciendo, no hay nada
que pueda consolar, porque no hay consuelo debajo del sol, no hay consuelo. Fíjense lo que dice versículo 2 de Eclesiastés: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Él concluye esta idea con que es mejor estar muerto antes de ver tanta violencia, que aquellos, a la vez de los finados, aquellas personas que ya murieron, porque ya no tienen que ver tanto sufrimiento, que ya el sufrimiento ya terminó para su vida. Y alguien decía, es mejor aquella persona que ya murió porque ya no tiene que seguir experimentando el dolor, no tiene que seguir experimentando el sufrimiento. Pobre del que aún sigue vivo, pero el que sigue vivo ve la violencia, el que murió vio la violencia. Y Salomón dice, pero mejor es el que no ha nacido, porque no le ha tocado ver. Y esto a nosotros nos hace preguntar si realmente vale la pena vivir esta vida, si vale la pena poder seguir viviendo en este mundo de aflicción, en este mundo donde no hay consuelo, donde nada debajo del sol puede traer para nosotros. Y ese es el cuestionamiento que Salomón, a través de sus palabras, a través de su reflexión, está considerando, y se cuestiona si realmente vale la pena seguir viviendo en un mundo marcado por la negatividad, marcado por la maldad. Esta pregunta resuena hoy con fuerza. El versículo 3 refleja un pensamiento muy actual, y esto me lo dijeron a mí cuando nos íbamos a casar con mi esposa. Nos dijeron, ¿para qué van a traer hijos a esta vida? Para traerlos a sufrir. No sé si alguna vez se lo han dicho o lo han pensado. A nosotros nos dijeron, no tengan muchos hijos porque es sufrimiento esta vida, es mucho sufrimiento. Hay gente, he escuchado a personas que decían, yo me casé, pero no quiero traer hijos a la vida porque es sufrimiento para mí, sufrimiento para esa persona. Yo no sé las cosas que se pueden ver, las cosas, y aún nosotros siendo hijos de Dios, las cosas que la maldad ha llegado incluso a nuestros hogares. Hemos visto cómo nuestros hijos han sufrido violencia y nosotros no podemos hacer nada. Nos sentimos limitados por la violencia que hay aquí, y este pensamiento resuena si realmente vale la pena tener hijos, vale la pena estar vivos. La depresión puede llevarnos a preguntarnos si tiene sentido nuestra existencia. Mucha gente ha considerado el suicidio, mucha gente ha considerado terminar con su vida con el pensamiento de escapar del dolor. Han dicho, ¿para qué tanto sufrimiento? Determino en mi vida de acabar con mi vida y se termina el sufrimiento. Pero lo único que estamos haciendo es trasladar ese sufrimiento, de transferir ese sufrimiento que hoy tenemos hacia las personas que nosotros decimos que amamos. Ese sufrimiento, ese dolor que hoy podemos llegar a tener, y al tomar esa determinación, lo único que hace es transferir el dolor a las personas que nosotros decimos que amamos. No sirve este pensamiento. El dolor se transfiere, no se termina. La Biblia nos habla acerca de la muerte. Nos habla y nos dice que después de la muerte viene el juicio. Luego de la muerte está estipulado para que la persona muera una vez y luego el juicio. Jesús, quien habló de amor, de salvación, de vida eterna, también nos advirtió acerca del sufrimiento eterno. También nos advirtió de la llama que nunca se apaga, del crujir de dientes. Entonces, aquella persona que está pensando en el suicidio, considerando
créanme que están sumando aún más dolor, incluso hasta por la eternidad. Díganme si no es deprimente el libro de Eclesiastés. No debemos de engañarnos, de pensar que nosotros podemos estar mejor muertos. ¿Qué es lo que yo quiero reflejar? Debajo del sol no hay consuelo, pero hay una esperanza. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que nosotros no miremos solamente lo terrenal, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Es un engaño total que lo mejor está por delante en esta tierra, que vamos a sufrir, que no vamos a sufrir, que vamos a tener una mejor vida. Hay gente que dice, yo voy a tener una mejor vida, y lo sube en sus estados porque ya me va a llegar el tiempo y ya va a llegar los tiempos mejores. Y es un engaño. Sin Cristo no hay una mejor vida. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay esperanza. En medio de esta opresión, nosotros necesitamos una perspectiva mucho más amplia que solamente estar mirando. Debemos de recordar que hay esperanza en el Señor y vida después de la muerte. No es todo solamente sufrimiento. Pablo también se encontraba en este mismo pensamiento, en esta misma disyuntiva de Salomón. En Filipenses 1, él hace este cuestionamiento: si es mejor estar vivo o mejor es estar muerto. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Salomón se pregunta, ¿qué es mejor? El apóstol Pablo se pregunta, ¿qué es mejor? No sé qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Si vivimos, que sea para servir al Señor, porque es la única esperanza que nosotros tenemos. Podemos dedicarnos a construir cosas en este mundo, podemos dedicarnos a construir nuestro nombre, nuestro estatus, nuestra economía, cualquier cosa podemos construir, pero no vamos a estar exentos de la violencia de este mundo. Por eso es la salvación, para ser salvados de esta maldad que hay, que entró la corrupción por medio del pecado y que cada vez abunda y abunda y abunda. Pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Y esa es la esperanza que hoy nosotros tenemos. Pero hay personas que aún tienen su mirada en las cosas terrenales y sufren porque emprende algo, emprende un negocio y se le viene abajo, emprende su familia y se le viene abajo, quiere tener hijos y se pelea con los hijos, quiere iniciar una relación y se viene abajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Son las cosas que nos ofrece el mundo, son las cosas que nos ofrece la tierra, se destruyen. Por eso Cristo nos decía: construyan sobre la roca, construyan sobre la roca lo que es firme, construyan, hagan tesoros en los cielos, dejen de mirar
la tierra. Dejen de mirar este lugar que va a ser destruido. Y lo único que tenemos es violencia y más violencia. Si hay algo que vamos a transferir, es mejor es estar vivo para Cristo, servir a Cristo, entregar nuestra vida por completo a Él y servirlo todos los días, hasta el último día de nuestra vida. Y saber que todo lo que hemos hecho acá, todo lo que hemos podido servir, ha servido como una esperanza. Si hay algo que debemos de transferir, no es tristeza, debemos de transferir gozo, porque eso es lo que dice: si estoy acá es para provecho y para gozo de la fe, es para el gozo de nuestros hermanos. Para eso fuimos llamados, para ser personas de provecho, personas que transmiten gozo a la persona que está al lado. Mira a tu hermano que está al lado y mírale la cara de gozoso que tiene esta noche. Ese es el gozo que debemos de transmitir. El poder saber que tenemos a nuestro hermano al lado, que eso produce gozo, el saber que está a nuestro lado, que está sufriendo, que está pasando procesos, sí, pero hoy está aquí, hoy está entre nosotros. Y eso es lo que a nosotros debe de producirnos gozo. Si al lado de ustedes no está su familia, eso es producto de tristeza. Entonces, pero hay esperanza, hay esperanza. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando con este pasaje? Que el sacrificio de la vida no está en morir por Él, en morir por Cristo. El sacrificio de la vida está en vivir para Él. Es mucho más fácil morir porque se termina todo, pero el verdadero sacrificio es vivir para Él. Eso es lo que Pablo nos dice. El énfasis no está en morir por Él, el énfasis está en vivir para Él, vivir una vida de plenitud. Aún en este mundo de opresión, de violencia, ¿sí?, necesitamos más personas con una perspectiva más amplia, personas que miren mucho más allá del sol, más allá de las circunstancias terrenales, y decirles a las personas que aún viven en tristeza, que aún viven aferradas a este mundo, que hay consuelo mucho más allá del sol. Continuamos en Eclesiastés, versículo 4. Continúa la observación de Salomón, del rey Salomón. Dice, versículo 4: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que está observando? Que la excelencia, el trabajo, cuando uno trabaja, cuando lo hace con excelencia, va a despertar. No dice posiblemente despierte, no. La excelencia en lo que hacemos, en lo que somos, va a despertar la envidia en el otro. Pero debemos nosotros también tener cuidado al ver el éxito de la otra persona, que esa envidia no entre en nosotros. Proverbios dice que la envidia es carcoma de los huesos, es un cáncer en los huesos. Debemos de ser cautelosos, cuidadosos cuando miramos el éxito ajeno. La envidia es un cáncer que nos afecta profundamente. Pero nosotros debemos de saber que no cualquier trabajo, no cualquier cosa que nosotros hacemos. Aquí la Biblia nos está hablando de excelencia, ser excelentes en lo que hacemos, cuando hablamos, cómo trabajamos, las cosas que nos dan en nuestras manos para administrar. La excelencia es lo que va a despertar, y es a lo que fuimos llamados, a ser excelentes en lo que hacemos. ¿Qué decimos entonces? ¿No hay que trabajar para que no despertar la envidia de los demás? Salomón tiene una respuesta a eso. Versículo 5 dice: el necio cruza sus manos y come su misma carne. En otra versión dice: los necios se cruzan de brazos y acaban
en la ruina. El no trabajar nos llevará a la ruina. Así que debemos de hacerlo. No vamos a escaparnos de esa función. Es más, Dios nos mandó a trabajar. Un solo amén. Dios nos mandó a trabajar. Amén. Amén. Eclesiastés versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Escuche lo que dice. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que está hablando? Está reflexionando Salomón acerca del trabajo y de las motivaciones por el cual nosotros trabajamos. Si bien Dios nos envió a trabajar, también tenemos que considerar las motivaciones por el cual nosotros trabajamos. Es natural que uno piense, me gustaría poder ganar un poco más, esforzarme un poquito más para poder ganar un poquito más, pero lo que nosotros tenemos que pensar, y es crucial esto, es el motivo que hay detrás de ese deseo. Hay frases engañosas que tratan de disfrazar el trabajo como: yo trabajo el doble para darle a mis hijos lo que no tuve cuando era niño. No sé si alguna vez lo han escuchado esta frase. Yo trabajo el doble para poder darle a mis hijos lo que yo tuve, lo que yo no tuve, mis carencias, para que esa persona no sufra. Pero ahí es donde nosotros debemos de considerar. Hemos preguntado a nuestros hijos si lo que prefieren es nuestra presencia en casa o tener las cosas que nosotros no tuvimos. Preguntarle a nuestros hijos: hijo, ¿qué es lo que querés? ¿Querés lo que yo no tuve o querés que yo esté en casa? Muchas veces ocultamos estas cosas. Es importante la presencia de nosotros, dedicarles ese tiempo. No hay nada que nosotros, y esto lo hablamos ayer con los chicos de Gen, tuvimos una charla muy linda. Y esto lo estuvimos charlando. ¿Qué es lo que vamos a poder sacar de este lugar? ¿Vamos a sacar el dinero? ¿Vamos a poder sacar la casa, el auto, la ropa? Lo único que podemos sacar de este lugar de perdición, de aflicción, de lágrimas, es a nuestra familia, es a nuestros hijos. Es lo único que podemos salvar de este mundo. A nuestros hijos. Si vamos a llenar nuestras manos, que sean llenas de nuestra familia, de nuestros amigos, porque las cosas por el cual nosotros nos esforzamos y descuidamos nuestra familia, descuidamos a nuestros hijos, incluso peor, descuidamos nuestra relación con Dios, no vamos a llevarnos absolutamente nada. Lo único que vamos a poder sacar, rescatar de este lugar, van a ser a nuestros hijos, a nuestra familia. Si salimos de este lugar, debemos de asegurarnos salir con las manos llenas de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Esas son las prioridades. Primeramente Dios, luego la familia. Debemos nosotros de poder encontrar un equilibrio en el trabajo. Por eso dice, mejor es un puño lleno. Quizás es un momento, es un tiempo, y Dios está permitiendo la necesidad, la carencia. Dios está permitiendo para que puedas volver nuevamente a observar a tus hijos, observar a tu familia, si los estás llevando, si los estás sacando de este mundo o los estás dejando junto con todas las cosas materiales que estás acumulando. Eso es lo que produce aflicción. Debemos de encontrar nosotros ese equilibrio y ver, no sacrifiquemos tiempo con la familia, no sacrifiquemos nuestro tiempo con los hijos, no sacrifiquemos nuestro tiempo con Dios. Versículo 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo
ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Esto es un retrato de lo que pasa en nuestra sociedad. Esta es una historia que refleja nuestra sociedad actual. Personas que viven obsesionadas con el trabajo, obsesionadas con acumular riquezas, acumular éxito. Y Jesús habló acerca de esto. La historia del hombre rico que decía, no tengo dónde guardar todo lo que tengo. Voy a destruir los graneros para poder seguir acumulando y así poder descansar. Esta persona no tenía sucesor, esta persona estaba sola, no tenía a quien dejarle, y Dios se le presenta y le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y para quién va a quedar todo esto? ¿Para quién va a quedar todo esto? Es un reflejo de lo que hoy podemos ver. La soledad es algo terrible y lo peor de todo es que muchas veces acudimos a la soledad. Nos gusta estar solos. Nos gusta dedicarnos al trabajo y estar en soledad y descuidar nuestra familia. Y estar en esa soledad es difícil porque en ese momento nosotros solamente nos enfocamos en nosotros. La soledad es algo terrible. Y Salomón tiene algo para decir. Versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra alguno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto va más allá del matrimonio. Estos versículos, estos pasajes los hemos escuchado en bodas, en casamientos, y automáticamente nosotros lo relacionamos con el matrimonio, lo cual no está mal porque este concepto se sustenta mucho más fuerte en el matrimonio, pero no está hablando del matrimonio. No está hablando del matrimonio. Está haciendo el énfasis en la soledad porque dice, ay del solo, ay del que está solo. No está hablando del matrimonio, sino está hablando acerca de la soledad. Ay del que está solo. Ese es el énfasis. Esto también no solamente es algo para el matrimonio, pero también es para todas nuestras relaciones, para la amistad, para la compañía, el apoyo, lo importante que es poder tener apoyo y conexión con personas que nos levanten en los momentos difíciles. El poder trabajar de a dos porque es mejor la paga. Es mucho mejor. Uno contra uno puede llegar a resistir un poco, puede prevalecer un poco, pero dos ya es difícil. Ya es mucho más complicado. Y aquí está la clave. Si integramos a un tercero, si ponemos a Dios dentro de cualquier relación que nosotros tengamos, dice que no se va a romper. Es bueno poder encontrar pareja, tener amistades, pero si está Dios en medio, esa amistad, ese matrimonio se fortalece mucho más, se hace mucho más fuerte, y eso es lo que debemos de buscar. Alguien que busque a Dios, alguien que nos potencia a seguir orando, a seguir buscando de Dios, a tener un tiempo y que nos relacionemos junto con Dios y que Dios haga fuerte la amistad, que Dios haga fuerte el negocio, que Dios haga fuerte la sociedad. Alguno me decía,
No es bueno hacer sociedades con los hermanos de la iglesia. Pero ¿cómo es nuestro trabajo? ¿Es de forma excelente? ¿Estamos eligiendo a un buen socio? ¿Estamos escogiendo a alguien que elige primeramente a Dios por sobre las riquezas, por sobre la ventaja? Porque acá dice que si está Dios en medio, esa sociedad es fuerte. No solamente en el matrimonio, también en la amistad y en cualquier vínculo que nosotros podamos tener. Y concluye Salomón en el versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué está hablando Salomón con este pasaje? Salomón está contratando dos personas. Él contrasta dos tipos de personas. El muchacho pobre y sabio, que no se refiere necesariamente a la edad. No está hablando acerca de la edad, sino más bien de una actitud. ¿Sí? Podemos tener mucha edad, pero poder ser joviales, y podemos ser adolescentes todo el día cansados, con sueño, malhumorados. ¿Sí? Alguna vez le han dicho, pareces un viejo. Y no tiene que ver con la edad, sino más bien tiene que ver con la actitud con la que nosotros nos enfrentamos a los retos. Es mejor ser un joven sabio que está dispuesto a recibir el consejo. Aprende, el joven sabio aprende de los demás y busca crecer tanto en conocimiento como en discernimiento. Eso es mucho mejor. No importa la situación económica, si estamos dispuestos a recibir consejos, sabiamente sabemos escuchar el consejo, sabiamente sabemos pedir auxilio, pedimos ayuda. Eso nos convierte en personas sabias. Pero hay un contraste. ¿Por qué uso esta palabra? El rey viejo y necio. Nuevamente, no se trata de la edad, no habla acerca de la edad, sino que más bien habla de una actitud. Este rey, a pesar de su experiencia, es necio y no aprende. ¿Alguna vez han visto a un viejito necio, terco? No se miren entre ustedes, solamente estoy preguntando. Justo vi así de algunos hermanos. No, acá no lo busquen, es en otro lado. Acá no hay. Y lo mejor de todo es que he visto una esposa que lo miró a su esposo. Pero no voy a levantar la vista. Estas personas creen que su opinión es lo que es válido. No acepta nada de nadie. Por eso dice, es mejor un joven que quizás es pobre, que no tiene mucho, pero usa con sabiduría el consejo. Que mejor una persona, nos está hablando de envejecer en necedad, de no aprender de los errores, de caer una vez y caer otra vez y caer otra vez y envejecer en necedad. Eso está hablando. No está hablando de que los viejos son tercos y que los jóvenes son sabios. No, nos está hablando de envejecer en necedad o envejecer en sabiduría. Hay personas que no se les puede hablar, no se les puede preguntar porque malinterpretan todo. No aceptan consejos, no aceptan y no quieren.
Y esto no es algo de nosotros que queremos dar un consejo, sino que es algo que la palabra nos está hablando. De recibir, de ser personas sabias, que aprenden la lección. Y esta es la lección, y va mucho más allá de la edad. Es envejecer en necedad. Ver que pasaron los años y estamos en la misma situación. Ver que pasaron los años y aún tenemos la misma aflicción. Ver que pasan los años y caer siempre con la misma piedra. Envejecer en necedad, y vemos que los años pasan y pasan y pasan y los errores se repiten y se repiten. ¿Por qué? Porque no hemos sido sabios de escuchar, de aceptar la persona que nos extiende su mano. No, yo puedo, yo sé. Y esta es la respuesta, tristemente. Y yo sé que muchos aquí saben las respuestas y conocen, pero no se trata de saber ni de conocer, sino de aceptar las limitaciones, aceptar otra perspectiva, aceptar y escuchar. A fin de cuentas, la Biblia nos dice que debemos de examinar todo y retengamos lo bueno. Vamos a escuchar, sí, bueno, listo. Escucho todo y comienzo a usar lo que es bueno. Pero no envejecer en necedad. No importa cuántos años tengamos, lo crucial es seguir aprendiendo, buscando la sabiduría. En Colosenses capítulo 3, y termino. Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La vida debajo del sol puede ser muy deprimente, como dijimos, pero recordemos que nuestra perspectiva está limitada. Solamente el sufrimiento ocurre en el ámbito terrenal. Las cosas debajo del sol producen sufrimiento, producen lágrimas. Pero hay una buena noticia, que hay una vida mucho más allá del sol. Hay esperanza más allá del sol. Hoy pueden traerte palabras y te pueden decir: vas a prosperar, vas a levantarte, Dios te va a dar. Y es cierto. Pero eso no quita de que haya sufrimiento, que tengas que pagar un precio, que tengas que entregar tu vida como un sacrificio. Entonces, ¿vamos a perseguir las cosas terrenales que se destruyen? ¿O vamos a tener una perspectiva mucho más allá del sol? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 4 al 7 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuántos creen en esta palabra? Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por esto? Y quiero quedarme con esto. El que venciere, el último versículo, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Hoy tenemos a nuestro alcance cosas materiales, sufrimiento, malas noticias, pero nuestra tarea es poder soportar. ¿Qué dice? El que venciere. Debemos de pelear, ser violentos y arrebatar el reino de los cielos.
ser esforzados, ser valientes y no poner nuestra mirada solamente en las cosas de la tierra. Nosotros hablábamos ayer con los chicos de Gen. Lo único que vamos a sacar de este lugar son a nuestra familia. Lo único que vamos a sacar va a ser a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Y si hoy no están en este lugar, debemos de esforzarnos para transferir gozo y no tristeza, para transferir paz y no peleas, para transferir palabras de vida y no de muerte, para transferir palabras de sanidad y no de enfermedad, de transferir cosas agradables, buenas a nuestros hijos, cosas que realmente necesitan, que realmente van a necesitar para los tiempos importantes. Hoy puede ser que estemos pasando por necesidad, pero Dios quiere que miremos y observemos nuestra familia, a dónde los estamos llevando. Y quizás Dios nos permite ver, y Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar, pero también quiere que nosotros aprendamos que de nada nos sirve tantas cosas, que de nada nos sirve acumular y entregarle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos cuando fuimos de pequeños. Lo mejor es entregarle la palabra, que ellos tengan esperanza, que ellos no sean engañados, que nuestras hijas no sean engañadas por un hombre que luego de golpearlas les da cosas, porque se acostumbraron que en el hogar los padres entregaban regalos para poder tapar la ausencia. Todo lo que nosotros estamos transmitiendo, nuestros hijos lo van a trasladar a sus vidas, a su forma de vivir. Y quizás nosotros, muchos de los que están aquí, han sufrido violencias, han sufrido golpes, han sufrido cosas malas en manos de otros. Pero hoy nosotros estamos aquí porque vamos a contar con esto. Porque Dios permitió que nosotros hoy escuchemos esta palabra. Hoy Dios nos permitió abrir la Biblia y poder encontrar los misterios. Dios quiere que nosotros podamos entregar a nuestros hijos cosas que realmente van a ser útiles, que realmente les va a servir. No hay absolutamente nada. Y te lo dice un rey, el rey Salomón, que lo tuvo todo. Todos sus caprichos, lo hemos leído en el mensaje anterior. Todos los caprichos tuvo él. ¿Qué era lo máximo que se podía tener? Lo mejor que había en esa época era un trono de marfil, hecho completamente de marfil. Él dijo, no solamente va a ser de marfil, lo voy a bañar en oro, lo voy a decorar con joyas. Cuando lo tuvo, se sentó, se dio cuenta que era la misma sensación que sentarse en una silla de madera. Por eso él dice, vanidad de vanidades, correr en contra del viento, acumular, dejar que nuestros hijos los eduquen la televisión, los eduquen las ideologías. No, nosotros como padres espirituales, como hijos de Dios, debemos de transmitir cosas eternas. Porque en un momento, como dice Jesús, Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque estas cosas pasaron. ¿Y qué es lo que se va a mantener nuestra alma? Nuestra seguridad eterna. Hoy nosotros estamos en la seguridad de nuestra salvación, pero miremos por nuestros hijos, miremos por nuestros familiares, miremos por ellos. ¿Qué sentido tiene estar en la gloria del Señor el día de mañana cuando Él nos llame a su eternidad y saber que nuestra familia no está ahí con nosotros, que nuestros hijos no están, que nuestra esposa, nuestro esposo no está ahí? Todos debemos de entrar por la puerta estrecha, todos debemos de entrar, todos y cada uno,
Hay personas, dice la Biblia, que hay que incluso hasta empujarlos para que sean salvos. Así dice la Biblia. No quiero venir a la iglesia, pero vas a ir igual. Vas a escuchar porque en algún momento esa palabra va a comenzar a dar fruto. Dice la Biblia que su palabra, esa semilla, no va a caer en saco roto, sino que va a producir el fruto por el cual ha sido enviada. Y hoy esta palabra ha sido enviada a mi corazón y va a hacer fruto y va a dar fruto. Y de ese fruto debes de alimentar a tus hijos, de ese fruto debes de alimentar a tu familia, de cosas eternas, de cosas que nos beneficien, de cosas que produzcan esperanza y no dolor. Hay personas acá que aún tienen personas por traer. Hay gente que todavía ve a sus familiares, amigos aún lejos. Podamos orar por ellos, pero orar también por nosotros para que Dios nos dé esa fuerza, esa convicción que lo que estamos haciendo, que las palabras que van a salir de nuestra boca para hablarles de Dios, tener la convicción de que realmente es así. Porque si dudamos de la palabra de Dios, nosotros dudamos, somos llevados para acá, de un lado a otro, nunca crecemos. Dios quiere que seamos nosotros sabios, que no envejezcamos en necedad. Aceptemos el consejo.